A 9 de la mañana con el noticiero AM versión verano. Hasta las 10 vamos a estar con toda la información y uno de los temas que acapara la atención central, sin lugar a dudas, y que está generando muchísima conmoción en la sociedad, tiene que ver con el juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa. 3 años pasaron y estamos en este momento en las audiencias repasando mucha de la información que ya sabíamos, pero cuando la vemos toda junta no deja de estremecernos. Está Carla Ricciotti ahí en Dolores cubriendo cada uno de los pasos de las audiencias. Carla. Gaby, bueno, en una hora aproximadamente va a comenzar esta novena audiencia y vamos a tener también la palabra de Fernando Burlando, que va a hablar con nosotros en algunos minutos nada más. Pero mira, les quiero mostrar algo. Así se está preparando Dolores, así está Dolores hoy actualmente. En todos los negocios han puesto estos carteles. Esto apareció hoy a la mañana, ayer no estaban en todos los negocios estos carteles. Y caminamos a lo largo de toda esta cuadra, estamos a 1,5 cuadras aproximadamente de los tribunales. Han puesto en todos los vidrios, en todos los frentes de los negocios de ambas veredas, fotos de Fernando pidiendo justicia. Fotos ahí, foto acá, en todos los negocios de acá, de esta cuadra, que es el centro, en realidad, de Dolores. Acá estábamos a 20 metros de la plaza nada más, y así está Dolores. Y dicen la expectativa de lo que pueda pasar el próximo 18 en la marcha, en aquella oración interreligiosa que han convocado los padres en el anfiteatro de Dolores. Aparentemente va a ser masiva, especulan todos los vecinos de acá de Dolores, dicen todos nos queremos sumar, todos vienen y dicen yo voy a tratar de ir, porque si le hubiese pasado a un hijo mío querría sentir también el apoyo de la gente. Bueno, esto es una muestra de lo que está pasando en Dolores y de cómo apoyan a los padres y de cómo están al tanto y siguiendo el minuto a minuto de esta causa y el pedido de que se haga justicia. Y justicia quizá no sea pedir para todos una cadena perpetua, sino una prisión perpetua, perdón, sino que se lo juzgue, que tengan una condena, que se haga, que la justicia haga algo y que esto no vuelva a suceder, ¿no es cierto? Que la muerte de Fernando no haya sido en vano. Muy bien, vamos a seguir atentos ahí. Estamos a la espera, como bien decías, de Fernando Burlando para hablar mano a mano con él. Así que, Carla, nos avisás ante cualquier movimiento. Sí, dale, Gaby. Hasta luego. Y acá en piso saludo a Pablo Becerra, abogado penalista. Pablo, gracias por venir. Muchas gracias, buen día. ¿Cómo estás viendo estos pasos, estas primeras 10 días de las audiencias? Yo creo, sin ningún lugar a duda, que de momento se confirma la hipótesis argumentada por la querella, por el doctor Fernando Burlando, y es que los rugbyers en este momento, por ponerle un título, porque es hasta injusto hablar de los rugbyers, se están enfilando a una posible condena a prisión perpetua. ¿Por qué? En principio, lo que considero es que la doble tipificación, al menos de momento, de homicidio calificado premeditado por 2, por 3 o más personas y con alevosía, fue básicamente expuesto por parte de las hipótesis y de las teorías de la defensa. Hay que argumentar, en principio, de que las participaciones criminales de cada uno de ellos, por supuesto, son diferentes, difieren, es una realidad, que incluso tendría que haber sido una estrategia de la defensa, pero lo más importante para tener en consideración es que actualmente existe, probado en el marco del expediente, y yo tengo la misma visión, de que hubo un plan criminal. Dentro del boliche se planeó el ataque de una banda contra una sola persona. De esta manera podemos descartar tranquilamente el tipo penal del homicidio en ocasión de riña. Ya directamente lo descartaría. Y que no hay duda de que esta semana, básicamente, que fue una semana muy forense, de diferentes peritos que fueron transitando en el transcurso del proceso, fue como incorporaron a diferentes partícipes que al menos de momento no tenían una sindicación testimonial, porque hubo algunos de ellos que por lo menos no estaban sindicados por los testigos. Y esa prueba científica fue muy importante para acercarlos y para darse cuenta de que todos tuvieron un rol. Decís, por ejemplo, lo del tema de las muestras de ADN que apareció en la uña de Fernando de Blasinelli, que era uno de los que, por supuesto, los testigos no habían sindicado de momento. Y eso no queda duda de que hubo un ataque por parte de él, de que perpetró en igual grado de condiciones el mismo accionar que en este caso Máximo Thompson. Claro. La realidad acá es muy sencilla. Es un chico que salió a bailar y es una banda que realmente decidió atacarlo, lo mató, festejó el ataque,
no existió ningún grado de remordimiento con posterioridad del hecho, que básicamente lo que podría existir, como dijo el licenciado Fajul, yo realmente estoy de acuerdo con la teoría de que tienen rasgos psicopáticos, porque uno puede tener, por la edad, la juventud, puede tener el error de participar en un ataque como este, pero el comportamiento poshecho habla mucho de la personalidad de ellos y que probablemente ellos ya se sentían culpables de primera instancia. Tenemos muchas preguntas para hacerte, pero antes quiero que, Gustavo, sigamos repasando quiénes son cada uno de estos 8 imputados. Ya hablaste de Máximo Thompson, hablaste de Matías Vinicelli, hablaste de Luciano Pertossi. ¿Quién sigue? 22 años, se lo ve en los videos golpear a Fernando en el piso, en la cabeza, cara y pecho. Seguimos. Lucas Pertossi, 23 años, es quien graba desde que fueron expulsados del boliche hasta que él mismo dejó de grabar para agredir a un amigo de Fernando, que es Tomás de Alessandro. Envió el audio al grupo con el mensaje caducó. Lucas Pertossi es quien con otro de los imputados aparece grabado por una cámara de seguridad de Buenos Aires y Avenida 3, manipulando su celular y mandando este mensaje justamente de audio y agregando después, ¿no? De esto no se dice nada a nadie y la respuesta es, ya alguno comentó. Otra cuestión que tiene que ver con Lucas Pertossi, que es importante remarcarla, también 3 archivos de video se encontraron en su celular y los 3 archivos tienen que ver con escenas grabadas en distintos momentos, desde que los echan del boliche hasta que empiezan a pegar a Fernando. Justamente él, en un video, un archivo que tiene 5 segundos, 7 segundos mejor dicho, graba la agresión a Fernando. Ese video se pasó por primera vez en la segunda audiencia del juicio el martes de la semana pasada y lo vieron tanto Graciela como Silvino, los padres de Fernando. Así que Lucas Pertossi tuvo un protagonismo importante en todo lo que relacionado no solamente a la agresión, sino también a la previa y al post-homicidio. Seguimos. Blas Sinali. ¿Se acuerdan? Cuando yo le venía hablando hasta ahora, hasta ayer, decía, el destino de Blas Sinali va a estar íntimamente vinculado a lo que declaren los peritos que levantaron los restos de sangre. ¿Por qué? Porque en la instrucción se sabía con el informe de 47 páginas aportado por el perito genetista César Guida que había material genético de Sinali debajo de la uña del dedo meñique izquierdo de Fernando Báez Sosa. O sea, a él, hasta ahora, de los 8, hasta durante las audiencias en las que declararon los testigos del hecho, y los testigos del hecho me refiero a la golpiza, y los empleados de seguridad del boliche, nadie lo ubicaba en la escena. Pero ¿qué pasa? El ADN lo pone cerca de Fernando, tan cerca que Fernando tenía restos de su piel debajo de la uña. Se lo ve en grabaciones golpeando a Tomás. Es otro de los que con Lucas le pegó a Tomás de Alessandro. Tomás de Alessandro no lo mataron de milagro. Podía haber corrido la misma suerte que Fernando. Se encontró material genético y de Fernando, suyo debajo de la uña de Fernando. Y seguimos con el último, Ayrton Michael Violás, 23 años, acusado de tener el rol de arengador. Esa hora, gritaba, estaba muy cerca de Thompson en el momento de ataque mortal. Y esto se va a ver ahora en la sala de audiencia cuando los peritos de la Policía Federal pasen cuadro por cuadro los videos. Hasta ahí los 8 de los... Falta Enzo Comelli faltaba. Enzo Comelli, un dato de color, es el que manda el mail, por ejemplo, para alquilar el departamento en el cual ellos estuvieron parando desde el 16 de enero. Habían contratado el alquiler por una semana y es el que mandó el mail, hizo toda la negociación del departamento. 22 años, es uno de los comprometidos. Lo reconocieron como el primero que le pegó a Fernando. La Fiscalía lo señala como uno de los agresores. Ahora, viendo cada una de estas situaciones, Pablo, vos hablabas antes de los roles de cada uno. ¿Puede la defensa cambiar ahora y empezar a defenderlos de manera distinta? ¿O deberían asumir un abogado distinto para decir, bueno, Ayrton Violás, que por ahora no aparece directamente como golpeando, pero sí cerca de los hechos y arengando, ¿puede pedir un abogado distinto? Bueno, ahí tenemos un conflicto.
uno tiene que tener básicamente dos dogmáticas, dos posiciones. La primera es que considero que 8 imputados con diferentes roles en el marco de un hecho hayan llegado con el mismo abogado del juicio, ya es básicamente un error procesal, es un error por parte de la defensa, incluso de los padres. Ahora, desde la segunda óptica, no pueden, al menos de momento, teniendo a Tomei solamente como abogados, declarar entre ellos porque básicamente es el principio de los intereses contrapuestos y no pueden tener la misma defensa. Un abogado no puede defender a dos imputados que tengan intereses contrapuestos entre sí. Ahora, la situación de Violás, por ejemplo, que es una situación que hay que destacar, es la que básicamente explica la querella. Cuando la querella habla de que son todos partícipes en igual grado, estamos hablando de que cada uno tuvo un rol. ¿Un rol para qué? Para cometer básicamente el último fin, que fue matarlo. El único objetivo que tenía la banda básicamente era matarlo. Y de hecho lo cometieron. Ahora, ahí es cuando uno tiene que escindir las participaciones criminales de cada uno. No quiere decir que hayan hecho lo mismo, pero que tengan otra pena diferente. En este caso, Violás ha sido situado por parte de los testigos como probablemente uno de los que generó el arco protector de que nadie lo ayude a Fernando. Por supuesto que tiene una participación directa, aunque sea participación necesaria, tiene la misma pena que el autor. ¿La misma pena? Exactamente, entonces ahí seguimos abonando de que al menos estas 2 semanas de jornadas siguen la teoría de la querella. Son por ahora todos culpables de un homicidio calificado, premeditado por el concurso premeditado de 3 o más personas y por la alevosía. Incluso el psicólogo estuvo antes, que es el licenciado Fajul, habló de una tercera agravante que fue parte del debate, del ensañamiento. Yo incluso hasta me cuestionaría que son también imputables por el ensañamiento. Y lo digo pura y exclusivamente porque hay material científico de que consideran de que algunos de los golpes fueron post-mortem. O sea, ya estaba inconsciente y le seguían pisando la cabeza. Sí, de hecho hay un video de un último que se va y le pega una patada cuando se está Pero no hay duda de que en ese momento no tenía reacción el cuerpo. Y le siguen pegando. Eso no hay duda de que estamos hablando probablemente de un ensañamiento. Ahora, es un agravante, esto lo explicamos y usted me corrige, doctor. El crimen aberrante es cuando se quiere provocar dolor y sufrimiento. Exactamente. Es así. Y acá usted sostiene que con los golpes y la forma que le pegaron le quisieron provocar dolor y sufrimiento. Totalmente de acuerdo, porque la teoría de la defensa se enmarca en que solo lo quisimos lesionar. Y no hay duda de que esa línea la cruzaron media hora antes del fallecimiento. Además de matarlo, que además de quitarle la vida y cegarle la existencia, era que sufra. Pero no tengo duda. No tengo duda al respecto de que esa línea la cruzaron, pero por lo menos media hora antes del deceso de Fernando. Eran 8 contra 1 que generan una estrategia para que nadie, ninguno de los amigos pueda defenderlo a Fernando. No tengo duda de que por ahora se viene probando el dolo homicida, lo quisieron matar. Y de hecho uno de los mensajes también da cuenta que me parece fueron muy relevantes en eso, los mensajes que se conocieron esta semana, de esperamos que se vaya la policía para ir a atacarlo. Pero no tenga duda, hay una realidad que cuando uno analiza el contexto del iter criminis, básicamente lo que sería el hecho en su totalidad, el comportamiento post-hecho es muy relevante como medio de prueba. Y no hay duda de que el comportamiento post-hecho de ellos fue, primero, no hay duda, psicopático. O sea, estamos hablando de diferentes personas con diferentes participaciones criminales, ninguno colaboró con la investigación, todos se asociaron al famoso pacto de silencio, motivo por el cual ninguno presentó lo que sería el principio de remordimiento, que incluso en sede judicial hasta te puede dar beneficios mostrar remordimiento y colaborar con la investigación. No pasó. No pasó. No pasó. Los mensajes que ellos tienen en los grupos WhatsApp demuestran eso. Su comportamiento post-hecho demuestra eso. Y 3 años después vienen demostrando que quisieron hacer lo que hicieron. Vos decís, Pablo, que si ellos automáticamente o en el transcurso de estos 3 años hubiesen mostrado algún signo de arrepentimiento, se hubiesen mostrado colaborativos con la causa, la calificación penal podría ser otra, en lugar de perpetua, un cargo menor. Por supuesto, no solo podría haber sido un cargo completamente menor, sino que la colaboración en el proceso le podría haber garantizado algún beneficio. Déjame, Gustavo, y ayúdame con esto, porque uno de los materiales que tenemos para compartir es lo que se supo ayer, el tema del material genético en la ropa de cada uno de los chicos. En este caso se encontró ADN de Fernando en 5 de los imputados, en el meñique de Blasinali. La uña del dedo meñique de la mano izquierda de Fernando se encuentra... Material en el meñique de Fernando se encuentra material en el meñique de Fernando encuentran material genético de Blasinali. Correcto. En el pantalón de Luciano Pertossi
en el jean de Ciro Pertossi, en una camisa, un jean y una zapatilla de Matías Benicelli. Matías Benicelli ahora está, lo vemos así, con el pelo cortito, pero tenía rodete y pelo largo en el momento del hecho, y lo describe muy bien Andrea Fabiana Arrano, que es una de las testigos que declaró. En las dos zapatillas de Máximo Thompson. Y un detalle, que no sé si Carla lo había mencionado al pasar, Carla Ricciotti. Había tanta sangre en las prendas que pudieron no solamente obtener material genético, sino hacer un peritaje de alcoholemia. Tenían 0,7 de alcohol por mililitro de sangre. O sea, habían consumido alcohol. O sea, era tanta la sangre que había en las camisas, en las prendas, en la camisa, en la remera, que no solamente ese material genético sirvió para establecer un perfil de ADN, sino para establecer también, para hacer un test de alcoholemia. ¿Cómo juega todo el tema alcoholemia, drogas y demás en este tipo de juicios? Mira, obviamente que tiene una doble óptica. Hay que ver si la alcoholemia es positiva para la víctima o la alcoholemia es positiva para los imputados. La realidad es que existe una falsa interpretación a nivel popular de que si uno está alcoholizado no pudo manejar sus actos y que puede clasificar para el artículo 34 del Código Penal. No prevé eso. La realidad es que es una circunstancia... Hay que analizar el contexto. Estaban a salir de un boliche, motivo por el cual es esperable para el tribunal que todos tengan alcohol en sangre. Eso no va a modificar el status quo de la situación procesal de cada uno de ellos. No puede ser utilizado como argumento, no lo vienen utilizando como argumento y está bien que así sea porque en realidad no va a proceder. Pues aparte acá también hablamos del ADN de Fernando o de los... No, es el ADN de Fernando, pero ellos también nunca se les hizo un registro de alcoholemia. Pero voy a esto, era tanta la sangre, Fernando había tomado, estuvo en un boliche, había tomado y tenía, pero voy a esto, era tanta la sangre que había de Fernando que no solamente pudieron sacar un registro de ADN, sino hacerle el test de alcoholemia. Y voy a esto, a ver, el cráneo de Fernando, esto lo explicó muy bien el forense Diego Duarte en la declaración que dio quien hizo la autopsia, no tenía ninguna fractura. Entonces, le pegaron con tal violencia que esa conmoción, esos latigazos... A ver, Fernando debe haber sufrido el equivalente a 50 latigazos de los que uno sufre, por ejemplo, en un choque, pero en el cerebro. El cráneo es un hueso muy... El conjunto de huesos que forman el cráneo son muy nobles. Por eso protegen el cerebro y los órganos que están concentrados dentro de la cavidad craneana. No tuvo ninguna fractura a pesar de la violencia de las patadas, pero esos latigazos que tuvo le destruyeron el cerebro, provocando una hemorragia tal. La sangre salió por donde pudo, por los oídos, por la nariz, por la boca. Y esa sangre que salpicó y quedó impregnada, perdónen si, a esto se refirió Graciela diciendo, tenían sangre, me dijo, en toda la ropa. Eso lo dijo Graciela, y fue durísimo escucharlo, dijo la madre de Fernando. Y habló también el fiscal Dávila, habló sobre estas pruebas de ADN genético que se conocieron ayer en la octava audiencia del juicio. Lo repasamos. Vamos a pedir, por supuesto, resultados, mucho menos antes de que hablen los peritos, pero ¿no nos puede confirmar si en el cuerpo de Fernando se encontró material genético para luego que sea evaluado? Se encontró material, pero lo van a explicar los peritos. Sería la inversa, ¿no, Gustavo? Se encontró material genético de Fernando en la ropa de los imputados, en los dos casos. Y en el de él se encontró material genético de algunos de los imputados. Exactamente, tal cual, de Blasinali, que era el que no había sido reconocido, que nosotros habíamos anticipando. El destino de Blasinali va a estar atado a las ampliaciones de los informes que van a hacer los genetistas que tomaron las muestras de ADN y dijeron que este es el dedo meñique, debajo de la uña acá encontraron material genético de Blasinali. Este es el meñique, cuando hacen el hisopado, se viene con un hisopo y se saca material genético de las uñas, porque es lo primero que una persona intenta hacer para defenderse. ¿Con qué se defiende? Con las manos. ¿Y dónde queda justamente material genético? Debajo de las uñas. Se presume. En el caso de Fernando, encontraron debajo del dedo meñique de la mano izquierda material compatible con el ADN de Blasinali. Y Pablo, decime algo, como abogado penalista, si tuvieses que ser defensor de estos imputados, de estos asesinos de Fernando
Baez Sosa. ¿Qué estrategia te parece que podrías implementar? En principio, y esto lo hemos charlado a nivel estudio, hemos tenido varias reuniones, me hubiese negado a defender a los 8. Porque la realidad procesal es que deviene imprescindible notar de que todos van a tener versiones diferentes y que incluso entre ellos tienen que declarar entre sí. Esa es la primera realidad jurídica. Si yo hubiese tenido que fundar la estrategia de cómo defenderlo, no hubiese defendido a los 8. Eso es una realidad. La segunda es, no hay duda de que hubiese tratado de que exista colaboración y el principio de remordimiento dentro del expediente. Porque hay que tener una realidad. La querella y el Ministerio Público Fiscal se están embarcando en tratar de probar que existió dolo homicida, de que ellos tuvieron la intención directa de matar. Ahora, puede llegar a haber existido culpa. Eso es básicamente tener ausencia de dolo directo, ausencia de intención de matar. Eso son muchos años en el medio de calificación penal. Claro. Entonces yo hubiese tratado de exhibir un grado de remordimiento, de comportamiento durante el transcurso del proceso, incluso colaborando con la investigación, con el objetivo de que exista la posibilidad de que el tribunal considere que no hay dolo, de que hubo culpa, de que pudo haber llegado a haber una representación de, por ejemplo, el dolo de lesionar, pero que nunca existió el dolo homicida, motivo por el cual es culpable a los hechos del homicidio. Pero no hubo ni gesto de arrepentimiento de los jóvenes, ni tampoco de los padres, que están siendo protagonistas también de las audiencias, por lo menos algunos de ellos. Vamos a repasar quiénes son los padres que están participando de las audiencias. Por ejemplo, el papá y el hermano de Máximo Thompson, quien va a declarar como testigo, va a ser la madre. Recordemos, los que van a las audiencias ahora y las presencian son aquellos familiares que no van a declarar como testigos. Convengamos esto. ¿Por qué? Porque no pueden presenciar y contaminarse eventualmente con los testimonios de aquellos que están declarando. Claro. Entonces, los que participan o presencian, mejor dicho, las audiencias son aquellos que no tienen que declarar y que van a empezar a hablar a partir de la semana que viene. El hermano de Máximo Thompson, según tengo entendido, ayer a una colega, si no me equivoco, de TN, sí, le dijo algo así como, ¿sabes lo que significa para mí ver a mi hermano esposado? Lo que automáticamente lleva a decir, vos sabés lo que significa para la madre y el padre de Fernando no ver a su hijo, ¿no? Totalmente. O sea, esposado es lo mínimo que lo vas a ver, sería la respuesta, ¿no? Exactamente, pero lo tenés con vida. El papá de Lucas Pertossi, quien brindará testimonio como testigo, va a ser también la madre. El papá de Lucas Pertossi, que era periodista deportivo, este hombre. La mamá de Luciano Isidro Pertossi, quien va a declarar, va a ser el padre. O sea, los que están presenciando el juicio son el papá de Enzo Comelli, va a declarar la madre, el papá de Ayrton Violás va a declarar la mamá de Matías Benicelli está presenciando el juicio, va a declarar como testigo el padre, también está presenciando el juicio la mamá de Blas Inari, que es la que firma como mayor el contrato de alquiler que habían hecho justamente, y quien va a declarar va a ser, debido a que tuvo un padre ausente. O sea, ella misma, en este caso la madre se va a declarar. Tal cual. Estas son todas declaraciones que pide la defensa, ¿no? Exacto. La defensa porque, y esto lo va a explicar mejor el doctor Becerra, porque son testigos de descargo. Exactamente. Básicamente, son testigos de concepto. O testigos de concepto. El término es testigo de concepto. Testigo de concepto, no descargo. Cuando uno tiene que plantear la defensa de un hecho que está por demás probado, o sea, tanto física como científicamente, la realidad es que uno trata de exponer ante el tribunal cómo era la subjetividad de su defendido. Porque la realidad es que para el tribunal por ahora es un Máximo Thompson. Pero ¿quién era Máximo? ¿Cómo era en su vida? ¿De qué manera? ¿Trabajaba? ¿Estudiaba? ¿Qué hacía? ¿Qué persona era? ¿Cómo era él realmente? Pero la realidad es que, yo te digo, a nivel estrategia propia, mía, ofrecer un testigo de concepto cuando un imputado no declaró durante el transcurso del proceso es lo mismo que la nada. Estamos hablando de que hay dentro de la declaración una situación procesal de un muchacho que se adhirió a un pacto de silencio de 8 personas que cometieron un homicidio y que le van a tratar de explicar, un familiar directo le va a tratar de explicar al tribunal cómo era esa persona. O sea, va a decir, Máximo, mi hijo, la madre de Máximo era un buen chico, nunca le pegó a nadie, tuvo la mejor crianza que le pudimos dar, tuvo algún problema, porque
3 años después con un comportamiento de Máximo por supuestamente que radicalmente contrario a lo que implica hasta el concepto básico, la noción, la ética o el amor. Claro, Son vos chicos decís, que no declararon durante el transcurso del proceso. la madre de Máximo Tonsen va a decir mi hijo no es un psicópata y los jueces van a poder decirle, bueno, pues se está comportando como un psicópata. Pero no solo se está comportando como No se un lo pueden decir psicópata, los jueces. sino No, que ya está, sé, digo, está estirando el figuradamente. código de procedimiento hasta lo que dé. Está utilizando el beneficio, que es una realidad, es una garantía procesal, está constitucionalmente protegido de que el imputado puede no declarar durante el transcurso del proceso y si declara es hasta el eslabón que puede mentir. Pero la realidad es que ese tipo de actitudes vamos a dejársela a las personas que están comprendidas en el ámbito, en el mundo del AMPA, que están acostumbrados a delinquir. Ahora nosotros tenemos que tratar, yo a nivel defensa tendría que tratar de explicarle al tribunal de que este es un buen chico. Ahora, ¿cómo le explico al tribunal que este es un buen chico? Si hace 3 años está adherido a un pacto de silencio, no colaboró en la investigación, única vez que habló, remordimiento. perdón Pablo, y la única vez que habló, ¿sabes para qué fue? Para atacar a la fiscal. Para decir que ellos estaban ahí por culpa de la fiscal. Pero Que es lo que le dijo el abogado también, ¿eh? hay que- Es lo que le dijo el abogado, porque acá lo que se está, desde la defensa, se apunta a la cuestión técnica, que es supuestos vicios procesales en las tomas de declaraciones. Sí, las 308. Supuestos vicios procesales cuando identifican a quién pertenecen las zapatillas, por ejemplo. Pero no se habla de decir, nosotros no quisimos matarlo, arrepentite, mostrate. Esa era la defensa número 1. Porque tratar de demostrar lo que ya está demostrado, o sea, mataron a un chico. Ahora, la realidad es que tienen que demostrar ellos que eran personas jóvenes que claramente tomaron una decisión completamente equivocada y que no tuvieron la intención. No pasó eso. Pablo, te agradecemos mucho este diálogo, fue muy claro. Nosotros vamos a hacer una pequeña tanda cuando volvamos mano a mano con Fernando Burlando para ver cómo está analizando cada uno de los pasos de este juicio que sin duda se está conmoviendo a la sociedad.